Estimada Valeria, es menester ahora que nos centremos en uno de los documentos que fue casi que un pilar necesario, perentorio, urgente, hasta procaz en la historia eclesiástica, en la eclesiología, en la doctrina que contribuyó a diversas áreas de la teología, a saber, la obra de institución de Juan Calvino, que comparte además gloria porque es el escrito más profundo, no sabría decir si profuso, pero sí bastante extenso, por parte de este individuo. Y toda vez que te lea yo estos ejemplares, no es para ponerlos como regla definitiva, ni para poner mi guía incluso como regla definitiva, porque es necesario ahora que tú y yo lo leamos, pero yo con una capacidad racional en este momento mejor que la tuya, porque en el futuro no sé que depare la providencia atinente a tu razón, a tu raciocinio y a tu pensar, que en definitiva puede ser mucho más profundo que el mío y va a ser mucho más adelantado por la época en que vas a vivir. Quiero decir, yo también en una muy parecida, pero no es de poca monta tener tamaña diferencia de edad. En ese mismo sentido, no quiero que veas como idealista, como hablara el filósofo griego Platón, ni perfecto tanto este documento de Calvino como mis documentos o mis escritos o mi propia vida, sino que tanto veas en lo que nos quedó del hermano Juan Calvino, a saber, bueno, muchos, pero institución, y la experiencia que tienes en este momento de forma empírica te sirva para ser una dama, para la patria, para Dios, para la república y para tu familia. Capítulo cuarto del libro segundo, Institución de la Religión Cristiana. ¿Cómo obra Dios en el corazón de los hombres? Punto número 1. Introducción. Creo que he probado suficientemente que el hombre de tal manera se halla cautivo bajo el yugo del pecado, que por su propia naturaleza no puede desear el bien ni en su voluntad ni aplicarse a él. Asimismo he distinguido entre violencia y necesidad, para que se viese claramente que cuando el hombre peca necesariamente, no por ello deja de pecar voluntariamente. Mas, como quiera que mientras permanece bajo la servidumbre del demonio, parece más bien gobernado por la voluntad de éste que por la suya propia, queda por exponer de qué modo ocurre esto. Luego resolveremos la cuestión que comúnmente se propone de si en las malas obras se debe imputar algo a Dios, pues la Escritura da a entender que Dios obra en ellas en cierta manera. El hombre bajo el dominio de Satanás. San Agustín compara en cierto lugar la voluntad del hombre a un caballo que se deja gobernar por la voluntad del que lo monta. Por otra parte, compara a Dios y al diablo a dos personas distintas que cabalgan sobre él. Dice que si Dios cabalga en el caballo de la voluntad, la dirige como corresponde a quien conoce muy bien a su caballo, la incita cuando la ve perezosa, la contiene cuando la ve demasiado precipitada, reprime su gallardía y ferocidad, corrige su rebeldía y la lleva por el camino debido. Al contrario, si es el diablo quien monta en ella, como un necio y mal caballista, la hace correr fuera de camino y caer en hoyos, la conduce por despeñaderos, la provoca para que se enfurezca y se desboque. Nos contentaremos por ahora con esta comparación, pues no tenemos otra mejor. Que la voluntad del hombre natural está sometida al dominio del diablo, no quiere decir que se vea obligada a hacer por fuerza lo que él le mandare, como obligamos por la fuerza a los esclavos a cumplir con su deber, por más que no quieran. Queremos con ello dar a entender que la voluntad, engañada por los ardides del diablo, necesariamente se somete a él y hace cuanto él quiere, porque aquellos a quienes el Señor no les da la gracia de ser dirigidos por su espíritu, por justo juicio los entrega a Satanás para que los rija. Por eso el apóstol dice que el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos que están predestinados para ser condenados, para que no le resplandezca la luz del evangelio.
Y en otra parte dice que Él opera en los hijos de desobediencia. La ceguera de los impíos y todas las abominaciones que de ellas se siguen son llamadas obras de Satanás. La causa, sin embargo, no se debe buscar fuera de la voluntad de los hombres, de donde procede la raíz del mal, y en ella reside el fundamento del reino de Satanás, que es el pecado. Punto número 2. ¿En qué se distingue la obra de Dios dentro de un mismo acto de la de Satanás y de los malvados? Respecto a la acción de Dios, es muy distinta en ellos. Pero para comprenderlo mejor, tomemos como ejemplo el daño que hicieron a Job los caldeos, quienes después de haber dado muerte a los pastores, robaron todo su ganado. Sin dificultad vemos quiénes fueron los autores de esta maldad, porque cuando vemos a unos ladrones cometer un robo, no dudamos en imputarles la falta y condenarlos. Abro paréntesis acá. Esto no aparece en el texto de Calvino. El paréntesis, quiero decir, de la frase, porque cuando vemos a unos ladrones cometer un robo y lo que seguía, esa frase lo añade el texto francés, pero no el latino de Institución de la Religión Cristiana y tampoco el traducido que tradujo el gran Valera hace mucho tiempo. Sí aparece en el texto francés. Cierro el paréntesis, continuamos. Sin embargo, Satanás no se estuvo mano sobre mano mientras los otros perpetraban tal acto, pues la historia nos dice que todo procedía de él. Por otra parte, el mismo Job confiesa que todo es obra de Dios, del cual dice que le quitó todo cuanto le habían robado los caldeos. ¿Cómo podemos decir que un mismo acto lo ha hecho Dios, Satanás y los hombres, sin que o bien tengamos que excusar a Satanás por haber obrado juntamente con Dios, o que acusar a Dios como autor del mal? Fácilmente, si consideramos el fin y la intención y además el modo de obrar. El fin y la voluntad de Dios era ejercitar con la adversidad la paciencia de su siervo. Satanás pretendía hacerle desesperar y los caldeos enriquecerse con los bienes ajenos usurpados contra toda justicia y razón. Esta diferencia tan radical de propósitos distingue suficientemente la obra de cada uno. Y no es menor la diferencia en el modo de obrar. El Señor permite a Satanás que aflija a su siervo Job y le entrega a los caldeos, a quienes había escogido como ministros de tal acción, para que él los dirija. Satanás instiga el corazón de estos con sus venenosos estímulos para que lleven a cabo tan gran maldad, y ellos se apresuran a llevarlo a cabo, contaminando su alma y su cuerpo. Hablamos pues con toda propiedad al decir que Satanás mueve a los impíos en quienes tiene su reino de maldad. También se dice que Dios obra en cierta manera, por cuanto Satanás, instrumento de su ira según la voluntad y disposición de Dios, va de acá para allá para ejecutar los justos juicios de Dios. Y no me refiero al movimiento universal de Dios por el cual todas las criaturas son sustentadas y del que toman el poder y la eficacia para hacer cuanto llevan a cabo. Hablo de su acción particular, la cual se muestra en cualquier obra. Vemos pues que no hay inconveniente alguno en que una misma obra sea imputada a Dios, a Satanás y al hombre, pero la diversidad de la intención y de los medios a ella conducentes hacen que la justicia de Dios aparezca en tal obra imprescindible y que la malicia de Satanás y del hombre evidentemente resulten para confusión de los mismos. Punto número 3. La acción de Dios no equivale a su presciencia o permisión. Los doctores antiguos algunas veces temen confesar la verdad en cuanto a esta materia para dar ocasión a los impíos a maldecir y hablar irrespetuosamente y sin la debida reverencia de las obras de Dios. Yo apruebo y estimo en gran manera semejante modestia. Sin embargo, creo que no hay peligro alguno en retener simplemente lo que la Escritura nos enseña. Y aún el mismo San Agustín se vio siempre libre de semejante escrúpulo. Por ejemplo, cuando dice que el obcecamiento y el endurecimiento no pertenecen a la operación de Dios, sino a su presencia.
pero su sutileza no puede compaginarse con tantas expresiones de la Escritura que evidentemente demuestran que interviene algún otro factor, además de la presencia de Dios. Y el mismo San Agustín, en el libro quinto contra Juliano, retractándose de lo que en otro lugar había dicho, prueba con un largo razonamiento que los pecados no se cometen solamente por permisión o tolerancia de Dios, sino también por su potencia, a fin de castigar de esta manera los pecados pasados. Igualmente, tampoco tiene pies ni cabeza lo que algunos afirman, que Dios permite el mal, pero que Él no lo envía. Muchísimas veces se dice en la Escritura que Dios ciega y endurece a los réprobos, que cambia, inclina y empuja su corazón, según hemos expuesto ya más ampliamente. Si recurrimos a la permisión o a la presciencia, no podemos explicar en modo alguno cómo sucede esto. Nosotros respondemos que ello tiene lugar de dos maneras. En primer lugar, siendo así que apenas nos es quitada la luz de Dios, no queda en nosotros más que oscuridad y ceguera, y que cuando el Espíritu de Dios se aleja de nosotros, nuestro corazón se endurece como una piedra, resultando que, cuando Él no nos encamina, andamos perdidos sin remedio. Con toda justicia se dice que Él ciega, endurece e inclina a aquellos a quienes quita la facultad y el poder de ver, de obedecer y hacer bien. La segunda manera, más próxima a la propiedad de las palabras, es que Dios, para ejecutar sus designios por medio del diablo, ministro de su ira, vuelve hacia donde le place los propósitos de los hombres, mueve su voluntad y los incita a lograr sus intentos. Por esto Moisés, después de narrar cómo Sehón, rey de los amorreos, tomó las armas para no dejar pasar al pueblo de Israel, porque Dios había endurecido su espíritu y había llenado de obstinacia su corazón, dice que el fin y la intención que Dios perseguía era entregarlo en manos de los hebreos. Así que, porque Dios quería destruirlo, aquella obstinación de corazón era una preparación para la ruina que Dios le tenía determinada. Punto número 3. Dios castiga a los hombres, ya privándolos de su luz, ya entregando su corazón a Satanás. Según la primera explicación hay que entender lo que dice Job. Él priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. E igualmente lo que dice Isaías: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Porque en estas sentencias se demuestra más bien lo que Dios hace con los hombres al abandonarlos, que no de qué modo obra en ellos. Pero quedan aún otros testimonios que van mucho más adelante, como cuando Dios dice: endureceré su corazón, del faraón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Después dice que Él endureció el corazón de Faraón. ¿Acaso lo endureció no ablandándolo? Así es, pero hizo algo más. Entregó el corazón del Faraón a Satanás para que robusteciese su obstinación. Por eso había dicho antes: yo endureceré su corazón. Asimismo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los habitantes de las tierras por las que ellos han de pasar les salen al encuentro decididamente para impedirles el paso. ¿Quién diremos que los incitó? Moisés indudablemente decía al pueblo que había sido el Señor quien había obstinado su corazón. Y el profeta, contando la misma historia, dice que el Señor cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Nadie podrá decir ahora que ellos cometieron esto por haber sido privados del consejo de Dios. Porque si ellos han sido endurecidos y guiados para hacer esto, de propósito están inclinados a hacerlo. Sin incurrir en la menor mancha, Dios se sirve de los malvados. Además, siempre que quiso castigar los pecados de su pueblo, ¿cómo ejecutó sus propósitos y castigos por medio de los impíos? De tal manera que la virtud y la eficacia de la obra procedía de Dios y que los impíos solamente sirvieron de ministros.
Por eso a veces amenaza con que con un silbo hará venir a los pueblos infieles para que destruyan a los israelitas. Otras dice que los impíos les servirán como de redes o bien como martillos para quebrantar a su pueblo. Pero sobre todo ha demostrado hasta qué punto no estaba ocioso al llamar a Sennacherib hacha que él agita con su mano para cortar con ella por donde le agradare. San Agustín nota muy atinadamente que los malos pequen, esto lo hacen per se o por sí mismos, pero que al pecar hagan esto o lo otro depende de la virtud y potencia de Dios, que divide las tinieblas como le place. Punto número 5. Dios se sirve también de Satanás. Que el ministerio y servicio de Satanás intervenga para provocar e incitar a los malvados, cuando Dios con su providencia quiere llevarlos a un lado u otro, se ve bien claramente, aunque no sea más que por el texto del libro primero de Samuel, en el cual se repite con frecuencia que le atormentaba a Saúl un espíritu malo de parte de Jehová. Sería una impiedad referir esto al Espíritu Santo. Si bien el espíritu inmundo es llamado Espíritu de Dios, ello es porque responde a la voluntad y potencia de Dios, y es más bien instrumento del cual se sirve Dios cuando obra, que no autor de la acción. A esto hay que añadir el testimonio de San Pablo, que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira todos los que no creyeron la verdad. Sin embargo, como hemos ya expuesto, existe una gran diferencia entre lo que hace Dios y lo que hacen el diablo y los impíos. En una misma obra, Dios hace que los malos instrumentos que están bajo su autoridad y a quienes puede ordenar lo que le agradare sirvan a su justicia, pero estos otros, siendo ellos malos por sí mismos, muestran en sus obras la maldad que en sus mentes malditas concibieron. Todo lo demás que atañe a la defensa de la majestad de Dios contra todas las calumnias, y para refutar los subterfugios que emplean los blasfemos respecto a esta materia, queda ya expuesto anteriormente en el capítulo de la providencia de Dios. Aquí solamente he querido mostrar con pocas palabras de qué manera Satanás reina en el réprobo y cómo Dios obra en uno y otro. Punto número 6. La libertad del hombre en los actos ordinarios de la vida está sometida a la providencia de Dios. En cuanto a las obras que de por sí ni son buenas ni malas y que se relacionan más con la vida corporal que con la del espíritu, aunque ya antes la hemos tocado de paso, sin embargo no hemos expuesto cuál es la libertad del hombre en las mismas. Algunos dicen que en ellas tenemos libertad de elección. A mi parecer han afirmado esto, más porque no querían discutir sobre un tema que juzgaban de poca importancia que porque pretendiesen afirmar que era cosa cierta. En cuanto a mí, aunque los que afirman, y yo también lo admito, que el hombre no tiene fuerza alguna para alcanzar la justificación, entienden ante todo lo que es necesario para conseguir la salvación, sin embargo yo creo que no hay que olvidar que es una gracia especial del Señor el que nos venga a la memoria elegir lo que nos es provechoso y que nuestra voluntad se incline a ello, y asimismo, por el contrario, el que nuestro espíritu y entendimiento rehúsen lo que podría sernos nocivo. Realmente la providencia de Dios se extiende no solamente a conseguir que suceda lo que Él sabe que nos es útil y necesario, sino también a que la voluntad de los hombres se incline a lo mismo. Es verdad que si consideramos conforme a nuestro juicio el modo como se administran las cosas externas, juzgaremos que están bajo el poder y la voluntad del hombre. Pero si prestamos atención a tantos testimonios de la Escritura que afirman que el Señor aún en estas cosas gobierna el corazón de los hombres, tales testimonios harán que sometamos la voluntad y el poder del hombre al impulso particular de Dios. ¿Quién movió el corazón de los egipcios para que diesen a los hebreos las mejores alhajas y los mejores vasos que tenía? Jamás los egipcios por sí mismos hubieran hecho tal cosa. Por tanto, se sigue que era Dios quien movía su corazón y no sus personales sentimientos o inclinaciones. Y ciertamente,
que si Jacob no hubiera estado convencido de que Dios pone diversos afectos en los hombres según su beneplácito, no hubiera dicho a su hijo José, a quien tomó por un egipcio: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Como lo confiesa también la iglesia entera en el Salmo, diciendo: hizo asimismo que tuviesen misericordia de ellos todos los que los tenían cautivos. Por el contrario, cuando Saúl se encendió en ira hasta suscitar la guerra, se da como razón que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Quién cambió el corazón de Absalón para que no aceptara el consejo de Ahitofel, al cual solía tomar como un oráculo? ¿Quién indujo a Roboam a que siguiese el consejo de los jóvenes? ¿Quién hizo que a la llegada del pueblo de Israel, aquellos pueblos antes tan aguerridos, temblasen de miedo? La mujer de vida licenciosa, Rahab, confesó que esto venía de la mano de Dios. Y al contrario, ¿quién abatió de miedo el ánimo de los israelitas, sino el que en su ley amenazó darles un corazón lleno de terror? Punto número 7. Dirá alguno que se trata de casos particulares de los cuales no es posible deducir una regla general. Pero yo digo que bastan para probar mi espíritu de que Dios, siempre que así lo quiere, abre camino a su providencia, y que aun en las cosas exteriores mueve y doblega la voluntad de los hombres, y que su facultad de elegir no es libre, de tal manera que excluye el dominio superior de Dios sobre ella. Nos guste o no, la misma experiencia de cada día nos fuerza a pensar que nuestro corazón es guiado más bien por el impulso, moción de Dios, que por su relación y libertad, ya que en muchísimos casos nos falta el juicio y el conocimiento en cosas no muy difíciles de entender, y desfallecemos en otras bien fáciles de llevar a cabo. Y al contrario, en asuntos muy oscuros, enseguida y sin deliberación, al momento tenemos a mano el consejo oportuno para seguir adelante. Y en cosas de gran importancia y trascendencia nos sentimos muy animados y sin temor alguno. ¿De dónde procede todo esto, sino de Dios, que hace lo uno y lo otro? De esta manera entiendo yo lo que dice Salomón: que el oído oiga y que el ojo vea, es el Señor quien lo hace. Porque no creo que se refiera a Salomón en este lugar a la creación, sino a la gracia especial que cada día Dios otorga a los hombres. Y cuando él mismo dice que, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, sin duda alguna, bajo una única clase comprendió a todos los hombres en general. Porque si hay hombre alguno cuya voluntad está libre de toda sujeción, evidentemente tal privilegio se aplica a la majestad regia más que a ningún otro ser, ya que todos son gobernados por su voluntad. Por tanto, si la voluntad del rey es guiada por la mano de Dios, tampoco la voluntad de los que no somos reyes quedará libre de esta condición. Hay a propósito una bella sentencia de San Agustín, quien dice: la escritura, si se considera atentamente, muestra que no solamente la buena voluntad de los hombres, la cual él hace de mala buena, y así transformada la encamina al bien obrar y a la vida eterna, está bajo la mano y el poder de Dios, sino también toda voluntad durante la vida presente, y de tal manera lo están que las inclina y las mueve según le place de un lado a otro, para hacer bien a los demás o para causarles un daño, cuando los quiere castigar, y todo esto lo realiza según sus juicios ocultos, pero justísimos. Punto número 8. Un mal argumento contra el libre albedrío. Es necesario que los lectores recuerden que el poder y la facultad del libre albedrío del hombre no hay que estimarla según los acontecimientos, como indebidamente lo hacen algunos ignorantes. ¿Les parece que pueden probar con toda facilidad que la voluntad del hombre se halla cautiva por el hecho de que ni aun a los más altos príncipes y monarcas del mundo le suceden las cosas como ellos quieren? Ahora bien, la libertad de que hemos hablado también hemos de considerarla dentro del hombre mismo y no examinarla según los acontecimientos exteriores. Porque cuando se discute sobre el libre albedrío, no se pregunta si puede el hombre poner por obra y cumplir todo cuanto ha deliberado sin que se lo pueda impedir cosa alguna.
Lo que se pregunta es si tienen todas las cosas libertad de elección en su juicio para discernir entre el bien y el mal, y aprobar lo uno y rechazar lo otro, y asimismo libertad de afecto en su voluntad para apetecer, buscar y seguir el bien, y aborrecer y evitar el mal. Porque si el hombre posee estas dos cosas, no será menos libre respecto a su albedrío encerrado en una prisión, como lo estuvo Atilio Régulo, que siendo señor de todo el mundo, como César Augusto. Si consultamos la ciudad de Dios, podemos ver un buen argumento en contra del suicidio por parte de San Agustín, y cita Régulo. Ese es mi primer comentario para, en primer lugar, Valeria, mi hermana. El segundo es que este argumento nace de que Calvino ya ha explicado, y tú y yo lo hemos leído, acerca de la providencia de Dios. Si alguno tiene alguna duda de cómo opera, qué significa, qué alcances tiene esta doctrina, le aconsejo más que escuche este capítulo, que realmente habla cómo obra Dios en el corazón de los hombres, independientemente de creyentes o no. Y es más, enfatizándolo en los no creyentes en este capítulo, porque no ha hablado de la manera de participar en la gracia de Jesucristo, libro 3, pues le aconsejo que se devuelva a los anteriores. En lo que respecta a mí y a mi benemérita hermana, que la gracia os cuide, os guarde, y la exhortación de crecer en la doctrina siempre es vital. No para una teología, aunque quizás sí un poco escolástica, si se quiere ver de esa manera. Convengo en que los doctores escolásticos acerca de esta materia tuvieron mucha razón, a saber, la del conocimiento para la fe. Sin embargo, a pesar de que eso sea muy verdad en su contexto, también es muy verdad, según las Escrituras, que lo que dice Romanos capítulo 10, aunque no significa que no tengamos un conocimiento de lo que es la bondad y la gracia de Jesucristo revelada a nosotros por su palabra, sin embargo, es lo que nos enseña cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si leemos el contexto, no solo de Romanos, sino del que Pablo citó, veremos que aquí no habla de confesión de fe. Aquí habla es del verdadero arrepentimiento y de la regeneración, del llamado eficaz que Dios hace en los suyos, invocar, si invocas el nombre del Señor. Corintios capítulo 1. Un abrazo.